muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este trabajo de investigación que ha dado lugar a este libro que por primera vez presentamos y que el título ya es muy representativo de lo que ha sido todo el proceso de trabajo y reflexión que hay detrás. Never Normal, y añadimos, la normalidad es la anomalía. Cuando con el profesor Nueno discutíamos cuáles son, después de un periodo de pandemia como el que hemos sufrido, los temas sobre los que de alguna forma podríamos aportar valor a los socios de AECOC, retomábamos algunos de los temas que ya habíamos trabajado en posteriores trabajos de investigación y que también han dado lugar a libros. Cómo hablar de un nuevo orden comercial cuando el comercio electrónico avanza, de cómo de alguna forma el direct to consumer y las marcas nativas digitales estaban emergiendo y de alguna forma nos marcaban el futuro. Temas que siempre han sido los grandes temas que han marcado la agenda de nuestro sector. En este caso teníamos una dificultad adicional que de alguna forma el texto y el título del libro reflejan, ¿no? Y es esa incertidumbre que de alguna forma hacía que de ese briefing que Jordi Cuadrecasas y yo mismo le trasladamos a José Luis, pues no de alguna forma nos daba todas las pistas necesarias. Y ese proceso ha sido un proceso, por lo tanto, de tratar de entender los cambios que se han producido, también de poner focos en las oportunidades, y yo creo que el trabajo que el profesor Nueno nos va a presentar ahora es nuevamente una gran aportación de valor para todos nuestros socios, y lo es porque nos saca en muchas ocasiones del día a día, de la presión continua que tenemos en los márgenes, en los precios, en la discusión comercial, y nos hace ver realmente cuáles son esas tendencias que van a perdurar, cuáles son esos cambios que de alguna forma van a transformar nuestro sector. Y eso es lo que desde AECOC estamos intentando siempre con esta reflexión, contar con el profesor Nueno para hacer esas reflexiones que marcan la agenda de nuestro sector. Yo creo que una vez más vamos a tener un material excelente para poder reflexionar y poder decidir el rol que queremos jugar en este nuevo entorno. Nada más, agradeceros a todos nuevamente la presencia aquí y al profesor Nueno una vez más que decida también colaborar con nosotros en aportar su conocimiento y también todo su saber en este tipo de estudios que al final siempre plasmamos en un libro para poderlo compartir y que llegue al mayor número posible de socios. Muchísimas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a los que nos acompañan desde su trabajo, desde su casa, por estar aquí, por estar con nosotros. Muchas gracias también a AECOC por organizar este evento, como siempre, y sin más agradecimientos, que los merecen muchas personas, quisiera empezar a hacer un pequeño resumen, empezar con un pequeño resumen del libro previo al coloquio que tendremos, ¿no? Entonces, el primer dato que yo les quería compartir con ustedes es este, ¿no? Que es la escala de reapertura por país para los 5 países importantes de la Comunidad Europea, que son, que lo que podemos ver ahí es que prácticamente a partir del mes de febrero de 2021 el crecimiento ha sido ininterrumpido, y en nuestro país en particular a partir del mes de junio con una pendiente bastante notable, y que así todo prácticamente ningún país en octubre de 2021 estaba a un nivel de aproximarse siquiera a la economía con anterioridad al cierre, a marzo de 2020. ¿Qué hay detrás del concepto, ¿no? Detrás del concepto es la constatación de que la normalidad en realidad no existe, ¿no? Lo normal es que todo evoluciona y o lo hace de una forma continua y no nos damos cuenta, o lo hace de una forma disruptiva y nos llama mucho la atención, como ha sucedido en esta ocasión, ¿no? Pero es que esta vez hay algo más, ¿no? Y es que esta vez son una serie continua de disrupciones, y que no ha terminado, ni mucho menos, ¿no? Y de hecho, luego hablaremos de cuál ha sido esta sucesión y cuáles han sido los principales problemas que se han dado con ella, ¿no? ¿Qué hay detrás de la recuperación y, sobre todo, qué había en la pandemia, ¿no? En la pandemia lo que hubo es un cierre económico que ha sido un frenazo en seco, es decir, nunca en el pasado habíamos tenido a toda la economía del mundo de manera prolongada
de forma global, es decir, todos los países prácticamente en un momento u otro, y con la profundidad y el grado de generalización entre industrias y sectores con el que se produjo este. Esto fue un frenazo en seco, y este frenazo en seco en algunos sectores ha sido dramático. Algunos todavía no se han recuperado de ese frenazo, ¿no? Luego los iremos abordando, ¿no? Luego, en segundo lugar, es que toda la ciudadanía fue confinada en su casa por espacio de mínimo 3 meses y algunos, pues ahí siguen, ¿no? Es decir, por toda la semana o parte de la semana siguen, han convertido sus hogares en el centro de sus vidas, y las vidas han pasado a ser centradas en el trabajo para muchos, a centradas en el hogar en el que están, ¿no? Y eso ha sido otro elemento que ha dado mucho tiempo para la reflexión y para el cambio de prioridades vitales, y que es otra de las características, la segunda característica que ha tenido eso. La tercera es que lo digital no ha cerrado, lo digital ha seguido abierto todo el tiempo, y de una manera obligada o de una manera, para aquellos que ya estaban introducidos, pues han abrazado este cambio de una forma radical, ha sido extremadamente transformador de su forma de trabajar, de su forma de comunicarse, de su cambio de opiniones sobre temas, etcétera, ¿no? Y el cuarto punto, quizá, es una novedad, que ha sido que en esta ocasión, en esta nueva recesión que hemos vivido, importante, el Estado ha mostrado su cara más amable, y hay un enorme crecimiento de la intervención del Estado en nuestras vidas, y curiosamente es aplaudida incluso por los enemigos más acérrimos tradicionalmente de este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces eso en principio son buenas noticias. Ahora lo que también es cierto es que esto va a resultar en mucho más Estado en nuestras vidas, y también tenemos que saber si eso nos interesa o no, ¿no? Y luego, quizá el otro elemento es que, como en todas las cosas que se interrumpen de forma brusca, la reapertura no ha sido pausada, sino que también ha sido brusca. Y eso ha producido algunos de los aftershocks que estamos viviendo, ¿no? Desde las carestías de producto al principio, la inflación, un cierto nivel de inflación, seguida por mucha más inflación, y el efecto que puede tener la geopolítica en todo esto. Hablando sobre el impacto de la recuperación, en noviembre de 2020 la actividad económica estaba un 61% por debajo el mes de enero del mismo año, del año 2020, ¿no? Y la recuperación ha sido constante y regular desde entonces, a pesar de las variedades Delta y Omicron del COVID. Hasta ahora, hasta que hemos empezado a vivir el impacto de la inflación, no hemos detectado lo serio que era ese efecto y los primeros indicios de que la economía perdía inercia positiva y se iba introduciendo en un momento de mayor de parón, ¿no? La inflación y la escasez han sido una amenaza por el estrechamiento de las oportunidades del consumidor, y se van a agravar probablemente bastante más, porque de hecho hasta hace 3 meses el consumidor no había percibido prácticamente esos cambios por inflación. Todavía estaban negociándose las plantillas, todavía se estaban negociando los precios en muchos territorios, y salvo la energía, el consumidor todavía no se le había traspasado todavía esos niveles de aumento. Muy probablemente en la segunda parte de este año el efecto va a ser serio, y probablemente hacia finales de este año muy serio, ¿no? Y como hemos dicho antes, Delta, Omicron han sido relativamente superados por esta inercia de crecimiento,
y en cambio la geopolítica ahora pues ya se ha puesto de relieve que es un riesgo más importante. Nosotros ya hablamos también de la geopolítica, pero en el momento que escribimos el libro, la nube geopolítica era China y los Estados Unidos, y China y el mundo, y en este momento pues vemos que el riesgo, la sacudida, la disrupción, viene por parte de Rusia, pero todavía está deliberando el jurado sobre el papel que tendrá China en las futuras sacudidas que podamos ver, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Pues lo primero es la economía del trabajo desde casa. El hecho de que la gente se queda en casa no solamente cambia pues su forma de trabajar, también cambia su forma de consumir, cambia su acceso a los medios digitales con los que trabaja, y esos mismos medios le permiten acceder a tiendas, le permiten acceder a noticias, le permiten acceder a absolutamente todo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que realmente han cambiado la vida de las personas por completo, y los cambios en el lugar de vida han sido también otra consecuencia. Hemos estado mucho más en casa, entonces hemos tenido que reponer nuestro mobiliario, preparar una oficina. En muchas ocasiones hemos recibido a emancipados o a familiares que volvían a casa. Es decir, ha habido que hacer muchísimos cambios en los hogares, y esto ha producido pues una bonanza en ciertos canales, ¿no? No solamente en los consumos, digamos, que se han denominado esenciales, sino también en otros que normalmente llamamos discrecionales y que han pasado a considerarse también como necesidad, puesto que suponían casi una herramienta de trabajo para los consumidores, ¿no? El reto del trabajo en casa también afecta al consumo de forma indirecta. El hecho de que estemos en casa mucho más tiempo, a la hora de comprar cosas, genera un efecto que es lo que hemos llamado la dispersión del consumo. ¿Qué es la dispersión del consumo? Pues la dispersión del consumo es simplemente que la personalización de los servicios permite al consumidor el comprar a horas diferentes y comprar en lugares diferentes que lo que realizan sus pares, ¿no? Antes lo habitual era determinados productos se compraban en determinada tienda. Acuérdense ustedes del hipermercado, los sábados era el lugar de destino del ocio de las familias. Bueno, pues el hipermercado ha sido extremadamente dispersado en muchas de sus categorías reinas, y ha sido precisamente por este hecho, por el hecho de que la gente ya no tiene que hacer las cosas a la vez, ni tiene que hacer las cosas en los mismos lugares, y eso, en cierto modo, produce una devaluación del concepto de localización, produce una devaluación del concepto de compra en un solo acto, ¿no? El one-stop shopping famoso se ve limitado por esta dispersión de la que hablamos. La dispersión también se llama fragmentación. Dispersión es de hecho un término que inventó Scott Galloway, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, y también se le llama fragmentación, ¿no? Y ese es un dato particularmente interesante, este que ven ustedes aquí, que nos habla de que el consumidor, este fenómeno de la fragmentación se está produciendo en estos momentos en muchos países, ¿no? No es solamente una cosa europea, sino que la consolidación y fragmentación del mercado global, el porcentaje de mercados con respecto a 87 países en donde se ha hecho este análisis, ha pasado de ser 32% de mercados fragmentados a 48%, 46% de mercados fragmentados. Es decir, que estamos hablando de un 14% más de mercados que tienen estas características. O sea, la fragmentación es un hecho y cambia las cuotas de mercado y cambia también los formatos y quién está detrás de los crecimientos y de los decrecimientos, ¿no? Otro de los grandes protagonistas, sin duda, ha sido el comercio electrónico. En el 2018, si mirábamos cuál era la penetración que tenía el comercio electrónico en una serie de regiones
del mundo, lo que podríamos decir entonces es que la penetración venía aumentando un 3% entre el 2015 y el 2019. El crecimiento que ha tenido en esta nueva etapa durante el COVID ha sido muy superior, ¿no? Ha sido muy elevado, tanto como un 30%, pero es interesante señalar que no ha afectado a todos los mercados por igual, ¿no? Y tampoco ha conseguido romper un techo, ¿no? Que es el techo del 50% de las ventas de una categoría o de un rubro concreto del comercio vendido online, ¿no? Amazon, por ejemplo, ha crecido el 30%. El 30% es enorme. Se piensa que en el 2022, este año en el que estamos, superará en tamaño a Walmart, que es el mayor detallista del mundo, si sigue manteniendo el ritmo de crecimiento que tiene, que es un crecimiento importante, ¿no? El segundo impacto interesante de todo esto, y que hablaremos de él un poquito más adelante en la presentación, es el impacto que ha tenido sobre la omnicanalidad. Más importante que el impacto que ha tenido sobre el comercio electrónico es el impacto que ha tenido sobre las empresas que tienen tiendas y han decidido que le iban a dar también a su consumidor la oportunidad de comprar en e-commerce, porque algunos consumidores quieren comprar en e-commerce y otros quieren comprar en tiendas. Muy pocos, esto no es una polarización, no podemos decir que hayan dos grupos, pero lo que sí que tenemos es uno enorme que quiere comprar en los dos sitios. Y la omnicanalidad no es más que las inversiones necesarias para facilitarlo y para hacerlo una forma de comprar que sea del agrado y del interés de los consumidores, ¿no? Y luego están los de en medio, ¿no? Están los detallistas como Amazon, que son enormes y siguen su camino, y están los omnicanal, que digamos que han sido despertados por la sacudida del COVID y el crecimiento de Amazon, y los de en medio pues son los que se han quedado en medio. Quizá no tienen el tamaño, quizá no tienen el grado de relevancia, o quizá no tienen los recursos para poder hacer las inversiones en omnicanalidad. Y eso es un tema que debe llamar la atención también de las personas que administran ayudas y que administran programas de apoyo a la industria, porque es preciso que estos de en medio reciban también la ayuda necesaria para poder organizar su omnicanalidad, porque es un requisito sine qua non para seguir creciendo en el futuro, ¿no? En este gráfico les muestro lo que he afirmado antes, ¿no? De que hay muy pocas categorías que hayan superado el 50%, los libros por fin las superó el año pasado, pero todas las demás categorías realmente están todavía distan. Estos son datos de los Estados Unidos, donde además hay mucho más comercio electrónico que en otros países, pero donde ha habido una reversión también, donde ha habido una reacción a la apertura de las tiendas y eso ha animado, quizá con la excepción de los contenidos como los libros, la venta online, ¿no? Hay que tener en cuenta también que mucho de ese 50% deben ser libros digitales, ¿no? Es decir, que esos libros que la gente se descarga no se pueden vender de otra manera que de esta, ¿no? Ha habido un crecimiento de la venta online por categorías, incluso las noticias más, digamos, extravagantes de esto, es que incluso los bienes de CPG, de los de consumo de alta rotación, hay un crecimiento en lo que es comida envasada del 78%. Eso es un crecimiento absolutamente de acuerdo, que es un crecimiento desde una base baja, pero es un crecimiento muy importante y prácticamente se extiende a todas las categorías de lo que son CPG, que sería FCM, productos de consumo de alta rotación alimentarios, más los productos de higiene y limpieza del hogar, ¿no? Entonces, todas esas categorías están representadas y hay auténticos saltos cuánticos, como el que se ha producido con la comida para mascotas, o el que se ha producido en cosmética, o el que se ha producido en, pues, por supuesto, todos los productos relacionados con la higiene de COVID, la protección, etcétera, etcétera, que han tenido un desarrollo enorme en la red, ¿no? ¿Qué más ha cambiado aquí, ¿no? Bueno, pues uno de los temas de los que se ha hablado muchos años es del apocalipsis del retail, ¿no? De hecho, prácticamente desde el 2013, en que se acuñó el término,
se ha venido hablando siempre, ¿no? A mí me sorprende porque los mismos que hablan de esto son los que luego se encargan de demostrarnos que las acciones de las empresas cotizadas de retail que existen entre el año 2010 y el año 2020 han crecido un 280% en bolsa, que es algo así como 180 puntos del índice medio de Morgan Stanley. Es decir, que realmente el retail, si se está muriendo, debe ser un tipo de retail, ¿eh? Y si la muerte es apocalíptica, pues lo mismo, ¿no? Bueno, tenemos que reconocer que la verdad es que en estos momentos el retail ha sufrido mucho, y un tipo de retail, que es el pequeño, las tiendas pequeñas, pues mucho también, ¿no? Sobre todo en las categorías más discrecionales, ¿eh? Si uno mira las tiendas textiles, pues en estos momentos no quedan prácticamente, ¿no? Si uno mira las tiendas de juguetes o mira las tiendas de electrónica, pues encuentra que cada vez hay menos, ¿no? Si uno mira las tiendas de alimentación, en cambio, se encuentra una revolución absolutamente fabulosa, ¿no? La alimentación en proximidad se ha convertido en algo que es absolutamente insustituible para el consumidor y es algo que tiene muchas opciones en el futuro, aprovechando esa proximidad y prestando esos servicios de omnicanalidad de los que estamos hablando. Luego también hay un concepto de comercio esencial que ha demostrado la necesidad de ese futuro, digamos, mezclado o híbrido, ¿no? Cuando se produjo la pandemia, ese comercio que se llamó esencial, la parte digital empezó a crecer, y empezó a crecer a pesar de que habían tiendas abiertas. Es decir, de comercio de alimentación no se puede afirmar que la razón por la que creciera fuera por obligación o por necesidad. El comercio esencial de alimentación creció, y creció en lo físico y creció en lo digital, y nos ha demostrado que el futuro es de esa mezcla, ¿no? Que ha tenido un laboratorio fabuloso de condiciones óptimas para demostrarnos eso, ¿no? Y hay otro elemento que ha sido muy interesante durante esta fase, y es el papel de Amazon, ¿no? Amazon, para muchos detallistas, es un auténtico problema, ¿eh? Es su Armagedón, es su apocalipsis, que decíamos antes, ¿no? Pero para otros ha sido lo que les ha despertado, ¿no? Ha sido una enorme fuente de inspiración. Amazon ha hecho muchas cosas, aparte de crecer un 30%, nos ha inundado a servicios nuevos, a servicios de streaming, a servicios logísticos a base de Prime, se ha metido en el mundo de los medios de comunicación con Amazon Advertising Network, se ha metido en toda una variedad de negocios y probablemente el más sensible de ellos se ha metido en el negocio de alimentación, ¿eh? Se ha metido en los CPGs de forma muy decisiva, ¿no? Entonces, todo esto ha agitado a los gigantes, empezando por los gigantes americanos, que probablemente están mucho más capitalizados que el resto de los detallistas del mundo, tiendas como Target, como Best Buy, como Walmart mismo, como cualquiera de las que ustedes puedan recordar de estos grandes jugadores, se han despertado todos y han establecido, pues, de sus propias ad networks, donde venden sus cabeceras de góndola y sus lo que sería el SEO y el SEM y el display y todas las condiciones online que se nos ocurran, como lo pueda estar haciendo Amazon, o se han puesto a reaccionar con la omnicanalidad el ataque a los sectores de fresco y a los sectores de alimentación, ¿no? Entonces Amazon es malo para unas cosas, porque genera la competencia de un gigante, pero en otras está despertando a muchos operadores en que hagan cosas que de otra manera no las hubieran hecho en unos años todavía, ¿no? Porque ni siquiera el crecimiento de Amazon, por ejemplo, hubiera sido a lo mejor algo más moderado, pero además lo que hubiera sido es menos ambicioso en toda una serie de cosas en las que ellos no estaban prestando atención, ¿no? En el mundo omnicanal
hay un problema principal, ¿no? Y es que la omnicanalidad es cara, y la omnicanalidad no se la puede permitir todo el mundo. Aquí les estoy proyectando un ejemplo de lo que sucede en el sector de ropa, ¿no? En el sector de ropa, si miramos los últimos, pues entre 2000 y 2022, pues aquí lo que vemos es 4 tipos de fases en el comercio. La primera fase es la fase feliz, en la que nadie tenía e-commerce, ¿no? Y los OPEXes eran relativamente bajos, de un 40%, y podías tener márgenes brutos de 55%, de 57%, y eso te daba unos generosos márgenes netos del 17 al 20 y más en ocasiones, y el mundo era así, ¿no? La siguiente fase, que se produjo probablemente a partir del 2004 y en adelante, es lo que se llama la fase del free lunch, ¿no? Que sería algo así como de la comida gratis, ¿eh? ¿Qué sucede en esta fase? Bueno, pues ustedes recordarán que muchos detallistas empezaron a tener operaciones online a base de tener una zona en la tienda que era tienda oscura, y el propio personal de la tienda hacía las veces de preparador de pedidos con las órdenes que llegaban vía el online, ¿no? Y eso supuso que realmente el OPEX subió muy poco, subió un 1%. Las tiendas seguían ahorrando mucho en comunicación, porque esa es una de las grandes ventajas de las tiendas. Las tiendas son muy interesantes porque las tiendas permiten lanzar marcas con baja inversión, y eso es algo que no sucede con ninguna otra cosa que sean las tiendas, ¿no? Y eso pues resultó también en una fase en la que, por un lado, vemos poca dilución por vía de ese 1% de crecimiento en el OPEX, pero lo que vemos es que hay mucho crecimiento en las ventas por la parte de arriba, ¿no? Y eso es venta marginal, eso es venta que se produce con márgenes buenos y que es interesante, ¿no? Claro, cuando uno tiene tanto éxito con estas cosas, lo que hace es llamar a la competencia. Y entonces aquí entró todo el mundo a hacer sus operaciones online, y algunos de ellos a hacerlas con mucha más agresividad, ¿no? Entonces, cuando uno abre una operación online y tiene una marca que no es demasiado notoria, aunque tenga tiendas, necesita hacer más publicidad y gastarse más en marketing, que es este salto del 2% al 5% que ven ustedes en la tercera gráfica, empezando por la izquierda, ¿no? que nos muestra la primera partida en la que aumenta el gasto. Baja un poco el gasto en tiendas, porque uno puede cerrar algunas que no sean performantes, puede cerrar incluso muchas y guardar las grandes, o cerrar pequeñas y abrir grandes, ¿no? Pero lo que sí que es tremendo es el crecimiento que se produce en el gasto logístico, ¿no? Pasando de un 5 a un 10%. Esto, si miran ustedes el OPEX que hay arriba, eso sube el OPEX hasta el 46%. Y un 46% de OPEX con los mismos márgenes brutos, básicamente, lo que hace es te baja el margen neto, que se pone entre los 6 y los 16%, y esto es ahora la mayoría de los detallistas, ¿no? Hay algunos que están en el rango alto, están en el 16, y hay otros que están en el 6 o por debajo del 6, ¿no? Porque tampoco la vida es tan grata para muchas categorías de consumo que se han discrecionalizado, ¿no? Y luego, lo que tenemos a la derecha de todo es lo que sería el modelo solo online, ¿no? Que son, podríamos solo definirlas como con los costes fuera de control. Aquí el OPEX se ha ido al 51%, porque como no hay tiendas donde presentar la marca, el coste de marketing se dispara. Como uno además se anuncia solo en Facebook y Google, pues lo que se acaba encontrando es que vender a un duopolio, vender la publicidad a un duopolio, comprar la publicidad a un duopolio, es siempre muchísimo más caro que comprársela incluso a un monopolio. Entonces es el grado en el que esto aumenta es tremendo, y luego el coste, que es brutal, es el logístico, porque los consumidores, acostumbrados por esa competencia y por las facilidades que hay que dar añadidas a todo esto en esta situación competitiva, lo que hacen es aumentan sus devoluciones de una forma radical, y hoy nos encontramos con un problema serio ahí, ¿no? Y nos encontramos con un 51% de OPEX, y un 51% de OPEX, si yo tengo un 50% de margen bruto, pues me pone en pérdidas, y si
tengo un 55, que solo si eres alguien extremadamente bueno lo tienes, pues te pone en unas ganancias realmente bajas, ¿no? Entonces, ¿qué es la omnicanalidad? Pues la omnicanalidad es, en parte, la idea de volver al free lunch con la talla de hoy. ¿Qué queremos? Lo que queremos es que el consumidor se vaya a buscar la mercancía igualmente a la tienda, y si es posible que sea el staff de la tienda el que haga el pedido y no plataformas diferentes, y si hay tiendas habrá publicidad gratuita, porque las tiendas es donde se crean las marcas al mejor coste, ¿no? Otro de los elementos que es importante, quizá no me voy a detener tanto en este, pero simplemente estos son los números de las plataformas, ¿no? Las plataformas del modelo, digamos el modelo mayorista, frente a el modelo de las plataformas a comisión, ¿no? El modelo mayorista es el modelo de un tendero normal. Vendo a 100, me cuesta 55, que decíamos antes, hago un descuento del 20%, ahora vendo a 80 y me cuesta, y el margen bruto me cae. ¿Y cuánto me cae el margen bruto? Pues me caen 11 puntos, como ven ahí. Un descuento del 20% me destruye 11 puntos de margen bruto. Si esta misma lógica la hago con un marketplace, un 3P, que no tome títulos sobre la mercancía, sino que simplemente reciba un take rate de 15% por parte de su plataforma que le hace de marketplace. Lo que me encuentro es que un 20% de descuento me baja el margen bruto solo un 5%. Entonces, este proceso va a hacer que haya muchísima más venta en plataforma y a la vez va a hacer que, en consecuencia, se produzca menos venta de producto por parte de los retailers normales y se reciba más mercancía para meter en la plataforma 3P y se inicie un círculo virtuoso para las plataformas 3P, pero letal para los detallistas, ¿no? Bueno, ¿quiénes han sido los más desfavorecidos por esto? Pues bueno, ustedes inferirán que el pequeño comercio, pues sin duda, algún pequeño comercio, ¿no? El que está más centrado en las categorías que han crecido más en el e-commerce. Pero luego tenemos una serie de negocios que han estado también muy tocados por esto, sobre todo a partir, no solo por los confinamientos, sino sobre todo por las regulaciones sobre el distanciamiento social, y entre ellos están los restaurantes, ¿no? Los restaurantes, en el libro discutimos un capítulo entero sobre ellos y sobre algunas conclusiones. Serían que para poder iniciar una recuperación tiene que ser proactiva, ¿no? No se pueden limitar a sentarse y esperar que vuelvan los patronos, los que venían antes, porque es que muchos de esos patronos los han perdido al delivery, los han perdido a otros restaurantes. Es otra de esas categorías donde el concepto de localización y de distancia han perdido mucho significado y mucho valor para eso. Entonces el sector ha de transformar los locales para mantener el delivery, cambiar los menús, debe también adaptarse a lo que buscan hoy los consumidores y, sobre todo, debe dotarse de mucha tecnología para poder hacer pues, una serie de temas que son fundamentales, pues, desde el CRM hasta los programas de fidelización, la posibilidad de facilitar el pago contactless, es decir, hacer un montón de cosas que demanda este sector, ¿no? Un segundo grupo son los hoteles. En los hoteles hay dos tipos de hoteles. Tenemos los hoteles de ciudad y los hoteles de veraneo. Los hoteles de ciudad, estos van a estar tocados porque están muy ligados al tráfico, digamos, de huéspedes que son de negocios y cada vez la gente viaja menos por negocios. Esto está afectando también y viene también afectando desde el sector de transporte aéreo y estos van a tardar más en despertar, sobre todo si las ferias y congresos tardan más también en despertar, ¿no? Y los hoteles vacacionales los vamos a ver, dependen del turismo y los vamos a ver ya activándose, ¿no? Los primeros tardarán más en recuperarse, hemos dicho, y los segundos dependerán del turismo.
y sobre todo del internacional, pero también del nacional, como demostró el mes de julio del año pasado, cuando había casi una ocupación del 60% o 70% y era toda doméstica, ¿no? Luego, la actividad de consultas online y reservas, en estos momentos, nosotros tenemos acceso a bases de datos de consultas online de este tipo y de apps, de este tipo de reservas y consultas, y estamos a niveles de 2020 tranquilamente, incluso más altos. Eso parece augurar que por lo menos en los planes de la gente está el volver a veranear y volver a veranear. Esperemos que en buena medida pueda ser aquí, ¿no? Habrá que esperar también un par de meses a ver qué pasa con la situación en Europa. Los vuelos es algo muy similar, ¿no? El regreso de los vuelos será protagonizado por las aerolíneas de bajo coste, para empezar. Bajo coste, bajo y medio radio, y sobre todo segmento del vacacional. En segundo lugar, el segmento de ir a visitar a familiares, incluso un largo trayecto, pero el que va a tardar en recuperar también va a ser el de las líneas aéreas con vocación de transportar a ejecutivos y transportar a gente que trabaja, ¿no? Porque muchos de ellos han hecho una gran sustitución de esto por teletrabajo, y otros están empezando ya a viajar, pero hay otro hito que viene a continuación, que es que este sector es de los sectores que está en la lupa por su menor sostenibilidad que otros sectores, como el tren, etcétera. Entonces, habrá que estar también a qué desarrollos hay en ese territorio. Si las empresas empiezan a disuadir a sus ejecutivos de que cojan aviones y que vayan en tren, pues vaya jugada para los directivos, pero así es la vida en la gran ciudad, ¿no? Bueno, y luego tenemos también otros cambios que están por delante, como es el caso de la reversión a la media, la relevancia de las innovaciones, qué tipos de innovación y el efecto que tiene en la economía, las categorías, la diferenciación y los competidores sobre el crecimiento. El primero es el caso de la reversión a la media. Esto simplemente quiere decir, han habido empresas que han perdido, han habido empresas que han ganado en esta. Tomemos el caso de CPG, donde hay de las que han ganado muchas y hay también las que han perdido, ¿no? Entonces, una pregunta que se hace todo el mundo es, ahora que cambian las cosas, ¿voy a volver a la media? ¿Voy a volver al pasado? Si me ha ido bien, ¿voy a perder lo que he ganado? Si me ha ido mal, ¿voy a ganar lo que he perdido? Bueno, la respuesta en el libro, ¿no? Bueno, ya les cuento algo. La primera es que las cosas que van bien tienden a ir mejor. Las marcas que van bien tienen una inercia de crecimiento con el tiempo. Las tiendas que van bien tienen una inercia de crecimiento también. Y las marcas y tiendas que van mal tienen todo lo contrario, es decir, una inercia de pérdidas. Si en el año 1 se pierde, en el año 10 se puede haber seguido perdiendo sobre una base de 100. En el año 1 se puede haber perdido el 29%, o sea, quedarte en un 71% de esa base 100, ¿no? En segundo lugar está la relevancia en la innovación, ¿no? ¿Qué necesita una marca para ser una marca fuerte? Cada vez hay menos marcas fuertes, tenemos pocas marcas fuertes, ¿no? ¿Y por qué tenemos pocas marcas fuertes? Porque han perdido la relevancia de manera masiva. ¿Qué es ser relevante para una marca? Pues ser relevante para una marca es innovar, pero innovar de una forma que cambie la forma de relacionarse del consumidor con la categoría que consume. Aquí a todos nos vienen a la cabeza los Nespressos y los Tides y los productos de L'Oréal, etcétera, que son marcas que tienen una excelente posición de mercado porque realmente han sido capaces de cambiar nuestra forma de relacionarnos con los productos y las categorías. Y eso a veces lo han hecho no una vez solo, sino que son buenas incluso haciéndolo en serie, o sea, que han desarrollado una forma de hacerlo, ¿no? El efecto de la economía, la categoría y la diferenciación entre competidores es también importante. Hay que pensar en términos de que las marcas crecen porque la economía va bien, punto uno.
En segundo lugar, porque la categoría es una categoría relevante y eso atrae a muchos consumidores a ese consumo de la categoría. Y luego hay un efecto de la compañía en sí, que es capaz de diferenciarse de sus rivales dentro de la propia categoría. Está mal. Y empezamos porque no tenemos nada claro qué va a pasar con la economía, sobre todo teniendo en cuenta que ahí estamos hablando de crecimiento. La variable que se usa para hablar de la economía es el crecimiento del Producto Interior Bruto sin inflación. Y va a quedar poco Producto Interior Bruto sin inflación en los próximos meses, ¿no? Entonces ese es un elemento a tener en cuenta. Pero no, esto ya lo he comentado, es la función decreciente precio 100, precio 72 o 73 para el producto que empieza mal, ¿eh? Y otro de los temas interesantes que ha comentado José María hace un momento era el del direct to consumer, ¿no? El direct to consumer, hay una reflexión, ¿no? De la misma manera que si uno piensa en alimentación, no tiene ningún sentido en pensar en mayoristas en estos momentos, o sea, ninguna marca piensa en los mayoristas como el elemento para llegar al mercado. Algunas lo hacen y les va bien, pero la inmensa mayoría pensarían que es un anacronismo. Lo mismo sucede por los productos de consumo con los agregadores. Un agregador no es más que un mayorista, es un intermediario, ¿no? Y para las empresas de CPG suele ser bastante ruinoso meter en medio a un intermediario de este estilo, ¿no? Entonces, eso impulsará a las marcas líderes a ir directas al consumidor y lo vamos a ver crecer. O sea, una marca, dentro de 2 o 3 años, una marca que tenga un 20% de sus ventas online y no tenga el 50% de sus ventas DTC, estará palmando dinero de acuerdo al modelo de agregador que decíamos hace un momento, ¿no? Y bueno, y para acabar, simplemente una reflexión más sobre el modelo de suscripción, ¿no? Y el modelo de suscripción es algo de lo que también tenemos que hablar. Les recomiendo el capítulo porque la suscripción es uno de los elementos del e-commerce que ha crecido más durante este tiempo, ¿no? Y la pregunta es, ¿seguirá creciendo para siempre y por qué crece en estos momentos, ¿no? Bueno, aquí hemos acuñado esta expresión de la gran desuscripción, porque en el momento que ustedes cambien de televisión y vean lo complicado que es cambiar de plataformas, cargar las plataformas en su televisión, es el paso anterior de descubrir que están ustedes pagando por demasiadas suscripciones, ¿no? Y eso lo dejamos ahí. Bueno, lo mismo, sin embargo, ha sido tremendo el crecimiento que han tenido. Todo esto de aquí son billones que se compran en suscripción. Pues Netflix es 12 billones, Prime es 8 billones, las magnitudes son absolutamente enormes, ¿no? Y el gran ganador ha sido probablemente el delivery y el takeaway, que ha sido el gran ganador, ha expandido el negocio de una forma impresionante, me refiero no verticalmente sino horizontalmente, y luego pues está abocado a una consolidación, a la salida de algunos países por parte de los jugadores y a bregar con el problema de la sostenibilidad, que es probablemente su asignatura pendiente, sea percibida o sea verdadera. Y eso es todo. Cuando nosotros empezábamos la reflexión que ha dado lugar a esta normalidad que no existe, uno de los elementos era precisamente que no nos gustaba nada eso de la nueva normalidad, de pensar que lo que teníamos que hacer es volver a recuperar un estado en el que estábamos algo más tranquilos, ¿no? Y hemos acostumbrado a esa incertidumbre. Pero si ahora tuvieras que resumir, y te agradecería que en las preguntas, porque como decía que tengo muchas, pues vamos a dar una cierta agilidad, resumir, ¿cuál ha sido, desde tu punto de vista, la lectura que tú haces, el balance de estos 2 años que ya se cumplen de pandemia? ¿Cuáles crees que son los elementos más esenciales? Hombre, yo te diría que el primero es que tenemos que estar muy orgullosos de cómo nos hemos portado, ¿no? Porque a nadie se le ocurriría decir que los consumidores han sido como son los consumidores, los ciudadanos, habitualmente. La gente ha sido muy disciplinada,
hemos salido de una pandemia que no ha dejado de matar a 6,3 millones personas, es decir, que esto ha sido verdaderamente un problema social y sanitario sin precedentes, y en un tiempo récord se ha encontrado el remedio para esto y se ha vacunado, al menos en el mundo occidental, hasta 3 veces a un porcentaje muy elevado de la ciudadanía. Hemos sido muy creativos, la gente se ha arreglado muchísimo y ha sabido de qué manera aguantar esos meses encerrado en una casa que muchas veces ha sido una casa pequeña, y pues lo han sabido hacer. Y luego pues han habido ejemplos, para mí por ejemplo el ejemplo del sector de gran consumo. Aquí no ha habido prácticamente una rotura de stock, un hogar que no tuviera los productos que quisiera en proximidad, ¿no? Entonces hay que mirarlo como un gran ejercicio de creatividad y un gran ejercicio de disciplina, y eso yo me quedaría con esa parte como lo bueno, ¿no? Perfecto. Si nos situamos ahora en marzo del 22, tú ya decías en el libro que la pandemia no había acabado, y dentro de ese escenario de incertidumbre y de disrupción continua que también apuntabas, nos encontramos pues no solo con un 22, como anunciabas, muy confuso, sino además con una inflación continua, y que pensábamos que había un cierto debate de si era coyuntural o estructural. Ahora la vemos de una forma acelerada. También notamos que va a repercutir muchos temas el coste energético en el recibo de la luz, además en el de la gasolina, ahora en la cesta de la compra, en una posible reducción del poder adquisitivo, y encima nos viene la guerra de Ucrania, que todavía produce un efecto, aparte de lógicamente el drama humano, pues también muy importante sobre la economía. ¿Qué lectura adicional harías del momento actual precisamente que nos está tocando vivir? Mira, a ver, la inflación, por seguir el orden en el que lo has citado, ¿no? La inflación, en definitiva, es la vuelta masiva al consumo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que la gente no consumió nada en 2 años, y si tú eras un detallista, lo que trataste de hacer fue liquidar al máximo los stocks que tuvieras y no restablecer esos stocks, porque no sabías cuándo se iba a abrir de nuevo tu tienda, cuándo iba a volver la gente, ¿no? Entonces, eso produjo una, digamos, desecación de los inventarios de las empresas, ¿no? Y cuando las fábricas se pusieron en marcha otra vez y los pedidos se pusieron en marcha, hubo una avalancha de pedidos, sobre todo a países que son los países donde se producen estas mercancías, que son países donde las vacunaciones eran muchísimo más bajas en ese momento. Yo recuerdo que se hablaba, por ejemplo, de Bangladesh. Bangladesh fue el lugar a donde, con el cierre de China, se cerró la gran fábrica, que es China, y que ha estado cerrada desde entonces, prácticamente, ¿no? Entonces, muchos emprendedores llevaron sus fábricas a Bangladesh. En Bangladesh, en estos momentos, es el dorado, o sea, han invertido en maquinaria, en todo tipo de temas, pero es que son pequeñísimos en comparación con China, ¿no? Y encima todo sin vacunar. Entonces no había manera de reabastecer esos stocks, y el que tenía el producto podía pedir lo que quisiera por él, ¿no? Esto, unido con un consumidor que consumía desatadamente, y especial protagonismo el consumidor norteamericano, que era el 45% del responsable de todo el gasto en algunos momentos de mediados del año pasado, pues hizo que la inflación se desatara. Eso es evidentísimo, ¿no? En el tema geopolítico, hemos hablado mucho del tema geopolítico en el libro, pero hablábamos de China, no preveíamos que esto era Rusia, ¿no? Yo creo que podemos seguir hablando de China, porque China va a ser un problema más pronto o más tarde. Luego el consumidor, hablaríamos de lo más importante para mí es que si hay un espectro, que es el espectro de lo necesario y lo discrecional, lo necesario se ha hecho muy pequeño, son muy pocas categorías necesarias, pero ocupan muchísimo del gasto. Y sin embargo lo discrecional está mucho más afectado. Nos hemos vuelto más, digamos, más parcos o menos dadivosos con nosotros mismos, ¿no? Frugales, ¿no? Y eso seguro que afecta a esas categorías. En cuanto a lo de transferir inflación, hombre, la inflación es transferible cuando transfieres un 2% de inflación. Si ahora estamos hablando de cifras que en algunos sectores son del 30%, yo no sé cómo se transfiere eso, ¿no? Y eso puede ser muy problemático también. Luego,
darles algo más asequible va a ser clave, ¿no? Sobre todo, y luego darles algo más asequible y procurar que estés, si eres alguien de discrecional, arriba de todo de la lista de lo discrecional, para que cuando dejen de estar obsesionados por lo necesario te compren, ¿no? Una pregunta, porque ahora precisamente fruto de ese contexto que has explicado, puede volver a surgir la idea de la escasez o de necesitar repensar nuestras cadenas de suministros para garantizar precisamente el aprovisionamiento, algo que podía parecer y que incluso durante el COVID ha estado garantizado, pero que en algunos productos se vuelve a plantear. En este trabajo, aparte de analizar los datos, la información secundaria, has tenido la oportunidad de hablar con directivos de varios sectores y compartir sus visiones. ¿Tú crees que lo que alguno sé que te ha apuntado de que realmente hay un replanteamiento de la deslocalización y de pensar que posiblemente hemos ido demasiado allá en deslocalización y que hemos puesto en riesgo a lo mejor algunas cadenas? ¿Crees que a nivel España y a nivel Europa se puede dar ese proceso? Mira, un dato y dos consideraciones, ¿no? El dato es que en un estudio reciente de Conference Board se entrevistó a 200 directivos de empresas de todo tipo y se les preguntó cuántos de ellos iban a abandonar China para relocalizar su producción, ¿no? Entonces, el 20% de los que tenían una inversión en China dijeron que lo iban a hacer. Y el 50% de los que no tenían una inversión en China dijeron que lo iban a hacer. O sea, que el hecho de estar pringado en un país determinado te obliga a seguir ahí, ¿no? Pero ese es el dato. Y la consideración es que no queda más remedio que relocalizar. Estamos viéndolo. El gran problema que hemos tenido es la vulnerabilidad de las cadenas de suministro largas, ¿no? Hoy mismo, con el problema de Rusia, todo el transporte aéreo de carga no puede pasar por encima de Rusia. Entonces, ¿por dónde viene la mercancía ahora? Pues viene desde China, lógicamente estoy hablando, desde China por Emiratos. No te quiero hablar de los costes que tiene venir por Emiratos para alguien que transporta por vía aérea, ¿no? Seas de semiconductores como seas de ropa, es ruinoso, ¿eh? Entonces, hay que acortar las cadenas, pero el gran problema que tenemos es el de los costes de Occidente, ¿no? Tenemos unos costes, solo por darte un dato, un trabajador alemán cuesta 9 euros a la hora y un bengalí cuesta 30 céntimos a la hora, ¿eh? Entonces, ese pequeño 3000% pues se arregla, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir hablando de cambios, pero si te parece cambiamos a cambios en la sociedad, sí, ¿no? ¿Y cuáles creen que son los cambios más relevantes cuando hablas del impacto del entorno en la sociedad y también en los consumidores, en las marcas que consumen, las tiendas en las que suelen comprar? ¿Cómo le afecta a la sociedad en sus comportamientos? Bien, mira, yo te diría que nuestras prioridades han cambiado. Y eso es lo primero, ¿no? Hay mucha gente que el estar encerrado en casa, por ejemplo, le ha hecho el teletrabajo, ¿no? Ha quitado muchísima centralidad al trabajo en tu vida. Y hay otras cosas que consideras más, tu tiempo libre, tu familia, que los tenías ahí, cocinar. Montones de cambios en ese sentido, ¿no? Y luego, lo que no ha cambiado y sigue siendo relativamente bajo es nuestra capacidad para satisfacer esas nuevas prioridades que tenemos, ¿no? Entonces, aquí las empresas tienen una oportunidad de oro para sintonizar con esas nuevas necesidades del consumidor y ponerse en esa misma longitud de onda para poder atenderlas, ¿no? Es decir, vamos a tener que buscar cosas diferentes y una de ellas pasa, y puede ser afortunado, por el hecho de que el consumidor que teníamos antes era muy exigente y que tenemos que entender que el consumidor no puede ser tan exigente, porque ahora toca otra cosa, ¿eh? Ahora toca ser más comprensivo con todo, ¿no? Yo creo que esto ya está ahí y que si no está ahí va a haber un desarrollo en esa dirección, ¿no? Estupendo. Hay dos conceptos que salen en el libro que a mí me gustaría que nos explicaras un poquito más, ¿no? Y sería el de la ansiedad ecológica, por un lado, y el del contagio emocional digital, ¿no? Cómo esos dos conceptos han cambiado un poco, pues,
nuestros hábitos y incluso a nosotros como personas. Bueno, la ansiedad ecológica es la preocupación que es mayoritaria en estos momentos por el medio ambiente actual y el medio ambiente futuro, ¿no? Ha cambiado mucho porque no hemos oído tanto el tema medioambiental, ESG, en todos los contextos, agravado incluso por el hecho del Next Generation Plan o tendríamos que llamarle ya Never Generation Plan, la gente está pues muy concienciada con el tema, pero yo diría que es algo que además las empresas han empezado a respaldar y también respaldar en su comunicación. Entonces es un auténtico alud de concepto de sostenibilidad en todos los foros y a todas las horas, ¿no? No sé si será tan bueno. Creo que ahora hay muchísima ansiedad en el consumidor, yendo al siguiente concepto, ¿no? Y lo que hay que hacer con una persona ansiosa es tranquilizarla. No hay que estar todo el tiempo creando más preocupación, sobre todo si la totalidad de la solución no está en sus manos y hay otros contornos que pueden ayudar ahí, ¿no? El contacto emocional digital es la tendencia humana a reflejar los sentimientos de los demás, ¿eh? Entonces, esto cuando tú estás conectado digitalmente todo el día y estás debajo de todas las redes sociales, debajo de todos los tipos de comunicación digital que existe, o sea, la probabilidad de que la idea más arraigada sea la que se instale, que la idea más difundida sea la que se instale, es realmente cierta y es peligrosísima, ¿no? O sea, el hecho de que porque una idea sea muy compartida sea la verdad, pues... o sea, que esa idea de la posverdad que ya existía antes de la pandemia se agrava en la capacidad de... Se agrava muy seriamente, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que yo haría ahora sería establecer una asignatura de aprender a entender, a separar la porquería del betún, ¿no? Que es algo que muy probablemente en los colegios se podría hacer y estaría muy bien, ¿no? Estupendo. Y fíjate, otro concepto que introduces es de la sociedad asincronizada, y en ese sentido hablas de la gran dispersión, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna forma está debajo de esa expresión de la gran dispersión? Bueno, pues lo que hay es, has visto aquella gráfica que hemos presentado sobre la fragmentación de los mercados, ¿no? Lo que está sucediendo es que hay una hechura a medida, una particularización o individualización, si quieres, de los servicios como consecuencia de la digitalización, ¿no? Y el hecho de que la gente ya empezara hace años con el e-commerce en la pantalla de su ordenador, después en la pantalla de su iPad, después en la pantalla de su móvil, lo que hace es, te crea un montón de opciones de hora, lugar y tipo de compra que puedes llevar a cabo, ¿no? Si esto lo unes con el teletrabajo, pues ya no vamos a ya no tenemos que ir a la misma hora al gimnasio que todo el mundo, o ir a la misma hora a el Carrefour que todo el mundo, no tenemos que ir a la misma hora al cine, sino que tenemos el streaming, tenemos la posibilidad de comprar online y tenemos la posibilidad de hacer una tabla de pelotón en casa, ¿no? Entonces esas cosas lo que hacen es destruyen el concepto de masa crítica, el concepto de localización y el concepto de compra de una parada, y lo convierten, te crean muchas ocasiones para hacerlo de una forma muy cómoda desde tu casa, por ejemplo, ¿no? Y eso cambiará las cuotas de mercado, mermará rentabilidades y será una oportunidad también para descubrir a otros proveedores, ¿no? Pero vamos a una época de fluidez de las cuotas de mercado a través de esa dispersión, a no ser que pues, estés presente en todos aquellos lugares en los que se te pueda ver y se te pueda comprar, ¿no? Por lo tanto, sí que, aparte de los impactos que has comentado, y me gustaría incidir un poco más, ¿crees que realmente el teletrabajo va a seguir marcando parte de esas disrupciones, de los cambios? Porque
crees que va muy ligado precisamente no solo al futuro del teletrabajo, sino del trabajo en sí mismo, ¿no? Que ahora hablaremos del tema. A ver, el teletrabajo en sí mismo es bueno para los trabajadores y para las empresas, ¿no? Promueve el bienestar, la productividad, la sostenibilidad, la conciliación, o sea, todo son palabras de estas fabulosas que usamos ahora, ¿no? Pero los empleadores tienen que confiar en el trabajador y los trabajadores tienen que tener los medios para poder teletrabajar, ¿no? Entonces, el teletrabajo va a seguir. Yo creo que a medio plazo va a bajar mucho y a largo plazo va a ser hasta obligatorio, ¿eh? O sea, porque acabaremos, tú y yo, no sé si lo veremos, ¿no? Pero acabaremos con jornadas de 4 días a la semana y cosas así, ¿no? Entonces, eso estará regulado, ¿eh? Pero contribuye un montón a la dispersión. Es lo que contribuye más, ¿no? Porque ¿cuándo va a comprar la gente online? El día que teletrabaja, porque está en su casa. ¿Cuándo va a recibir la mercancía? No lo va a recibir el día que esté en el trabajo real, físico. Va a recibir la mercancía el día que esté teletrabajando, ¿no? Y eso puede promover la falta de lealtad y las empresas van a tener que cambiar también los incentivos de las personas. Bueno, mucha de la gran dimisión también es parte de estar teletrabajando, ¿no? Y no tener el entorno social de la empresa, ¿no? Y vas a tener que incentivar no tanto en base a consideraciones de lo estoy viendo sentado ahí, sino en base a output. Vamos a pasar a cosas de, oye, tanto produces, tanto incentivo. Acabas de introducir un concepto del que también le dedicas parte de la reflexión en el libro, que es el de la gran dimisión o la gran renuncia, sacado un poco de lo que puede estar pasando en Estados Unidos. ¿Te parece que aunque haya muchas diferencias en nuestros mercados y en la propia flexibilidad de nuestro mercado laboral, en España se puede llegar a ver algo parecido a lo que estamos viendo en Estados Unidos? A ver, Estados Unidos es un país muy diferente a España en casi todo, ¿eh? Entonces, la gran dimisión se produce en un mercado que no tiene ningún tipo de red social de protección, ¿eh? Los Estados Unidos no tenían ninguna red de protección. El Obamacare se fue a la porra, no tienen subsidio de desempleo y lo que sí que hay es una gran protección del derecho del trabajador a dejar su trabajo y una gran protección del derecho que tiene el empleador a despedir a un trabajador. Entonces, ¿qué ha sido muy diferencial en esta ocasión? En esta ocasión tú tenías un país casi con pleno empleo en el que se han muerto 1.300.000 personas, de las cuales 1.300.000 posiblemente trabajaba algo al día, ¿no? Porque no hay tampoco edad de jubilación. Entonces tenías gritters en los supermercados en Walmart, de 80 años, ¿eh? y gente conduciendo limos a los que daba miedo ir en la limo casi. Pero lo que ha pasado es que ese 1.300.000 en pleno empleo han creado un agujero en muchos trabajos, pero luego es que hay otro montón que han tenido protección social por primera vez en su vida, ¿no? Y eso les hace pensar, les ha dado la seguridad de que pueden encontrar otro trabajo y pueden ir cambiando de trabajos sin problemas. Entonces, esto aquí es diferente. Aquí no tenemos pleno empleo, a no ser que un 13% de paro sea pleno empleo, que a veces me lo pregunto, ¿eh? Pero el otro tema que ves aquí, que es que hace que esto sea muy distinto, lo vamos a comprobar dentro de nada, ¿eh? O sea, porque dentro de nada viene la temporada de verano. Y vamos a necesitar 2 millones de camareros, camareras, personas que limpian edificios, vamos a necesitar conductores de autocar, vamos a necesitar todo un batallón de personas, que son 2 millones largos de personas, para que hagan eso. Como no encontremos 2 millones de personas, entonces, esto no va a ser la gran división, esto va a ser el gran vacío, ¿eh? Porque entonces sí que vas a crear unas condiciones muy tóxicas, que son atender un hotel que antes atendías con 4, atenderlo con 1 o con 2. Y eso a la gente le quema, ¿eh? Y les hará dimitir también. Y a los turistas que vienen les desespera, porque no se encuentran con la calidad que esperan, ¿no? Y eso puede producir todavía más estrés en el turista y y peor relación con el trabajador, ¿no? Y eso es
Estas son las semillas de la gran división. Fíjate, antes de esta pandemia, la verdad es que le dedicábamos mucho tiempo a entender los cambios de comportamiento en las nuevas generaciones, ¿no? Y hablamos continuamente de los millennials, de la generación Z. ¿Cómo crees que de unas generaciones que ya suponían cambios muy importantes, les ha también cambiado sobre ese cambio que ya venía? Yo creo que mucho, y se ha cargado mucho de su protagonismo, ¿no? O sea, tú piensas en un millennial, y un millennial era alguien que era muy interesante porque el grupo es muy grande, es masivo, ahora ya es más grande que el grupo de ninguna otra cohorte de edad, son digitales, sostenibles, exigentes, omnicanales, y con unas preferencias como muy diferenciadas de las preferencias que tenían los demás, ¿no? ¿Qué pasa con los millennials? Con los millennials el tema fundamental es que un millennial es alguien que estaba saliendo, era un adolescente con las Torres Gemelas, se convirtió en un universitario que se colocaba por primera vez en el mercado en el 2007 con la crisis financiera global, y ahora en el momento de su vida en el que tiene que hacer los gastos y que tiene que formar familias, etcétera, etcétera, le cae encima el COVID, ¿no? Yo creo que eso recentra la atención en la generación X y en nosotros, ¿no? que somos la X Plus o no sé cómo somos, pero el caso... Ese es un tema importante, ¿no? Otro tema que les ha cambiado bastante es que están valorando de una forma diferente el equilibrio trabajo-vida, ¿eh? Y eso lo hemos hablado muchas veces y claramente eso es una transformación importante, ¿no? Pero yo te diría que lo fundamental es que han perdido centralidad sobre el foco. Oye, pues si te parece, pasamos a otro capítulo que tratas en el libro, y es hablar de quiénes son los favorecidos y quiénes pueden ser desfavorecidos, ¿no? Y empezamos como favorecidos, digamos, a todo el sector de la alimentación, sobre todo en una primera fase. Pero ¿crees que esa posición, digamos, de estar bien situados ante lo que había sido, como bien has señalado, un trabajo ejemplar durante la pandemia y lógicamente tener en cuenta la posible la recuperación de la hostelería, el turismo, ¿crees que la inflación pone en riesgo esa posición que tenían de ser favorecidos? Hombre, sin ninguna duda, ¿no? Y de nuevo vuelvo a ir al tema de la reversión a la media, ¿no? Va a ser mucho más difícil. Es decir, una marca que es fuerte y una marca que ha sido favorecida, ha sido muy favorecida. O sea, una marca que le ha ido bien, generalmente les ha ido muy bien durante la pandemia, porque además la gente se ha volcado en las marcas que conocía y las que tenía disponibles por cadenas de suministro que son generalmente superiores, ¿no? Entonces, era lo que estaba en el punto de venta, ¿no? Luego, si la marca es encima relevante, pues todavía sale más beneficiada de esto. Una marca que no cuenta con esto y que es perjudicada, con seguridad ha salido mucho más perjudicada de este tema, ¿no? Y eso pues probablemente llama la atención sobre la necesidad de que las empresas revalúen su innovación. No han tenido un momento mejor para buscar maneras de que el consumidor cambie de manera inteligente su relación con sus categorías, ¿no? Entonces esa vía es una vía esencial. Perfecto. Otro es el comercio electrónico, lo has dicho, y además has hablado de que había crecido incluso en categorías donde no se había producido, un poco el cierre de los establecimientos, ¿no? Pero ese crecimiento que se hizo, ¿cuál es la parte que crees que realmente va a permanecer y cuáles que no, por muchas razones, porque no hayan sido buenas experiencias o simplemente por cualquier otra razón? Bueno, lo estamos viendo ya, ¿no? Mucho del crecimiento es prestado y una parte se está devolviendo. Aquí, por ejemplo, si tomamos el sector de CPG, creo que el dato, y esto lo tenéis vosotros más claro que yo en este momento, era de un crecimiento hasta un 4% y ahora ya estamos en un 3% pelado, ¿eh? Es decir, que ha habido un retroceso significativo de lo que se vende en comercio electrónico, ¿no? Entonces, el e-commerce es, ya lo hemos dicho al principio, es muy importante, pero a mí lo que verdaderamente me parece importante es la omnicanalidad, ¿no? Entonces, el e-commerce va a ser un canal que va a ser ineludible y las tiendas van a ser un canal que será ineludible. Y lo que la gente no hará será ir solo a tiendas o solo a
online. O sea que el que tenga esa expectativa va a perder seguro en este tema. Y también has puesto un poco en relieve la importancia de conseguir que esas operaciones sean rentables. Claro. ¿Crees que eso está cerca o todavía estamos lejos de encontrar el modelo que lo haga rentable? Yo creo que eso es ineludible. O bajan los costes publicitarios de los jugadores digitales, o bajan los costes logísticos de esa mercancía, o las empresas se montan DTC y se aseguran por lo menos los costes de marketing no los van a tener porque ya tienen la marca establecida y una campaña te servirá para las dos cosas, ¿no? Pero el tema de la logística habrá que buscar fórmulas creativas para hacerlo, ¿no? Y es una gran oportunidad de partenariar con distribuidores para que de otra manera te hagan algunas opciones, ¿no? Quizá no los distribuidores de comida, quizá los distribuidores de ropa se tendrán que convertir en distribuidores también de cápsulas de café y cosas de estas, ¿no? Algo que has apuntado también es que si bien en el mundo del e-commerce hay grandes jugadores, he hablado de Amazon, de Alibaba, etcétera, también es verdad que algunos de los mayores jugadores que habían sido muy castigados, muchos son compañías públicas que cotizan, que habían sido muy castigados, no lo han sido en los últimos años, precisamente, pues tanto has comentado Target o Walmart, porque han sabido también tomar las decisiones que les han puesto de nuevo en el mercado, ¿no? ¿Crees que realmente, por lo tanto, los brick and mortar serán capaces de continuar ese entorno que parece que los nuevos jugadores tienen las de ganar? Bajo ciertas condiciones, sí. Y esas condiciones yo te diría que tienen que ser relevantes, y también el comercio tiene la obligación de ser relevante. Tienen que tener cierto tamaño, porque las inversiones en omnicanalidad son caras, y el mantenimiento de las websites y toda la historia, todo esto es cada vez más caro, ¿eh? Y necesitarás para la omnicanalidad tamaño y relevancia, las dos cosas, ¿no? Entonces, los que sean así, yo creo que sí. Y de hecho, lo que te decía de Amazon, ¿no? Yo me apostaría a que en el futuro la cuota del crecimiento del e-commerce que tiene Amazon no crece. Con todo y que Amazon pueda crecer otro 30%, pero porque va a crecer mucho la omnicanalidad para los otros, ¿no? Y entonces la cuota de crecimiento va a ser también de los otros. Un tema que has planteado tanto en el libro como en la presentación que hemos escuchado es el directo al consumidor, el DTC, ¿no? Tema al que le habíamos dedicado toda una investigación en nuestro libro anterior, ¿no? Y que creo que realmente va a tener una relevancia enorme en el futuro, ¿no? Y lo has anunciado también y me gustaría que lo explicases un poquito más. ¿Ves que ese modelo de ir directo al consumidor pero con agregadores es un modelo estratégicamente por el que hay que apostar, o dónde ves las dificultades de un modelo de ese yo estilo? con agregadores no lo veo. Vamos a ver, con agregadores, si eres una empresa que vende congelados, pues probablemente no tengas más remedio que ir con un buen agregador que tenga cadena de frío y pueda transportarte la mercancía, ¿no? Pero el agregador suele ser ruinoso para las marcas, ¿no? Entonces para los fabricantes, y lo que hay que intentar es tener una forma de llegar directo al consumidor, y que esa forma de llegar directo al consumidor sea dominante sobre la venta total de e-commerce que tienes. Es decir, yo puedo tener un 10 o un 20% de e-commerce, pero ese 10 o 20%, la mitad tiene que ser DTC. Has hablado de otro concepto que ya había surgido, pero tiene un auge en esta época, que es el de los modelos de suscripción, ¿no? En contenidos muy evidente, pero en otros conceptos como los productos de compra habitual, no tan evidente, cuando ya había existido conceptos como Pantry, etcétera, que luego no funcionan. ¿Crees que realmente sí es un modelo que, más allá de los contenidos, que creo que los datos lo demuestran, que ha funcionado, lo vamos a ver en otras categorías de gasto? Mira, en otras categorías de gasto ya lo habíamos visto, o sea, yo no sé si te acuerdas de, yo qué sé, el círculo de lectores, sí, o los coleccionables por suscripción, o cualquier tipo de invento de estos, ya estaba, ¿no? Pero ¿qué problema tenía? El problema que tenía era que la gente se cansaba, ¿no? Entonces, tú ahora te pones a pensar y miras lo que te dejas solo en televisión, y tú puedes ver toda la televisión a la que estás suscrito. Es totalmente imposible, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que la gente cortará
en algún momento cortará alguna de las suscripciones, ¿no? Eso le dará espacio para meter a alguien más. Aquí en España estamos mucho mejor que están en Estados Unidos, donde están suscritos hasta la mayonesa por suscripción, ¿no? O sea, ya es un tema que dices, esto es imposible. El otro día, burritos de Taco Bell por suscripción. No sé si te traen uno al día o no, pero sabes que la suscripción ha tenido éxito porque coges 20 kilos en un año, ¿no? de comer burritos por suscripción. Entonces, el tema es, en algunas cosas no hay valor auténtico. Es muy interesante para el proveedor, porque el proveedor lo que consigue es lealtad, consigue información, consigue recurrencia y consigue, en muchas ocasiones, mejorar el shopper's journey, ¿no? Pero en otras ocasiones me parece que hoy casi todas las startups que ves por ahí, nuevas en el tema de comercio, son modelos de suscripción. Y simplemente no hay tanta gente para suscribirse a tantas cosas que se parecen tanto muchas veces. Sí. Oye, otro concepto que no es nuevo en este caso, pero sí que posiblemente el análisis del mismo, ¿no? Que es lo que se había llamado en Estados Unidos la apocalipsis, un poco del retail y de los malls en su momento, que sí dio lugar a estudios, recuerdo uno de Goldman Sachs, pero había más, yo creo que Credit Suisse también, que vaticinaban un cierre masivo. Y es verdad que en España decíamos, bueno, pero eso no va a pasar porque la densidad, aquí hay muchas menos tiendas por metro cuadrado. Pero sí que es verdad que ya hace años le dedicamos también una investigación con el libro de El nuevo orden comercial, Las calles vacías, sí, donde sí se hacía una reflexión muy seria de que, bueno, posiblemente eso no afectaría pues, a las calles A o B, pero sí que tendría un impacto muy importante en otras zonas. Lo estamos viendo, es verdad que las franquicias. ¿Crees que nuevamente esa idea que decíamos, bueno, va a pasar, pero quizá no a la velocidad y diferenciando mucho alimentación de no alimentación, realmente en la etapa post-pandemia sí veremos una aceleración de esa revolución en las tiendas? Yo creo que ahora sí, pero pienso que parte de la razón por la que se va a producir es porque muchas tiendas siguen en modo sin stocks. Y entonces, ¿para qué vas a ir a una tienda en la calle si cuando llegas no encuentras la mercancía, pero es que no la encuentras ni a los niveles de la crisis financiera global, ¿no? Porque aquí hay... y luego el segundo problema es que muchas están muy baqueteadas. Y no creo que sea tanto que haya habido un cambio a comprar esa mercancía en concreto online, porque si tienes una oferta diferenciada y lo que decíamos antes, relevante, la gente va de tiendas. Es más un problema de lo otro, ¿no? Entonces ahí también hay que pensar otra cosa. Y eso aviso a los navegantes, a los alcaldes y alcaldesas. Aquí hay que tener presente que el comercio es mucho más importante de lo que del caso que le hacen. Y que las calles ya empiezan a verse oscuras porque ya no hay escaparates en muchas calles de Barcelona, en muchas calles de muchos sitios, Madrid es la excepción, empiezan a no haber tiendas en demasiados puntos, ¿no? Y eso hay una función que no es la función de alumbrado exclusivamente que proveen las tiendas y que deberían considerar de qué manera les ayudan, ¿no? Sí, tenemos la idea que el comercio es vida, lo vamos a ver realmente, ¿no? Sí, sí. También has hablado en el libro y en la presentación de consolidación, pero también de fragmentación. Eso va a convivir, por lo tanto, niveles de por un lado, fragmentación en determinado tipo de tiendas y de empresas. Mira, durante esta pandemia hemos visto, por un lado, el fenómeno de la fragmentación vía dispersión, del que estábamos hablando, ¿no? Que no vamos a insistir más en él. Pero luego has tenido consolidación. Y fíjate qué cosa más curiosa. En retail, los fondos que se han comprado. Se han comprado a regionales, sí. Se han comprado a regionales, que es proximidad y es tiendas importantes, cadenas importantes, ¿no? ¿Por qué lo han hecho? Pues porque la fórmula ganadora es proximidad con tamaño. Y si puedes dar proximidad con tamaño, pues estás en casa. Entonces, yo creo que ese es el fenómeno, ¿no? De la misma manera que hay formatos, como por ejemplo el discount, que es incipiente. Es decir, no las cadenas, tanto Aldi debe estar ahora que en un 8%, perdón, Lidl en un 8%, sí. Aldi en la mitad o menos, tienen recorrido, ¿no? Entonces eso es tamaño.
y la fragmentación es un sine qua non. Y también en la especialización vas a tener, en la especialidad, vas a tener también un desarrollo importante, porque el mercado está polarizado y hay segmentos, como por ejemplo el de salud, que con la demografía que tenemos y la concienciación que tiene el consumidor en esos temas, el que tú tengas cada vez tiendas más saludables, pues va a ser algo que va a influir. La tienda saludable, la gente no se cree las marcas nacionales saludables, la gente se cree que las marcas saludables son marcas más bien pequeñas, y eso es algo que habla también de fragmentación, ¿no? Déjanos que introduzcamos uno de los sectores más evidentes desde el punto de vista de haber sido desfavorecido por esta pandemia, como es la hostelería, ¿no? Y te haría una doble pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que la hostelería, que yo creo que en este caso ha sido desfavorecida, no tanto por el consumidor, sino porque lógicamente las restricciones no lo han permitido, pero que sí que tiene la capacidad de poderse recuperar, qué evolución ha de hacer para aprovechar esa recuperación? Y mezclamos también posiblemente la gran transformación que ha tenido, que ha venido de la mano del delivery o del takeaway, ¿no? Mira, yo te diría que hay dos tipos de mercados, ¿eh? Hay los mercados abiertos y los mercados cerrados. Donde tienes un mercado abierto, caso de Madrid, abren restaurantes todos los días, ¿no? ¿Y por qué? Pues los abren porque durante ese cierre nacional ellos han tenido abierto su mercado y han creado un segmento nuevo de turista, que es el turista local, que el regional, de su hinterland, digamos, que vía la radialidad del AVE, etcétera, visita la ciudad y tiene sus restaurantes a los que va, etcétera, etcétera. Luego están los mercados cerrados, ¿no? Y los mercados cerrados, pues lo hemos visto, ¿eh? Son mercados que se han salvado por lo intrépidos que son sus emprendedores, por la calidad de su trabajo y se han salvado por el delivery. Entonces, para mí es indisociable, ¿no? En el futuro pinta mejor en primer lugar porque vienen turistas y cuando vengan los turistas eso se reaviva. Los turistas son el 40%, el 50% de la hostelería de este país, ¿no? Cuando eso se recupere, pues ahí tienes una inyección y luego tienes otra entre comillas, ventaja, ¿no? Y es que han cerrado muchos. Entonces los que permanezcan abiertos pues lo van a tener en parte mejor. Mucha inversión en tecnología, mucha inversión en delivery, mucha inversión en servicios y menús nuevos, eso es por donde tienen que ir. Otro de los temas que en el libro se le da importancia es precisamente todos los problemas derivados de lo que ha sido el transporte marítimo y también por tierra, lo hemos visto incluso con el aumento de los combustibles, ¿no? Pero ¿dónde crees que está un poco el problema que ha generado estos cuellos de botella y también las posibles soluciones, ¿no? El transporte marítimo ha sido un tema de la reactivación, o sea, el aumento que se ha producido del consumo ha producido una reposición de inventarios de los países donde se fabrica, que son países lejanos, y la forma más barata de traer eso es en barco. Y entonces lo que ha pasado es que ha habido muchísimos pedidos, la recuperación ya lo hemos visto ha sido brutal y eso requería más mercancía y ha producido en los puertos unos embotellamientos de narices. Y esos embotellamientos han venido agravados también por el hecho de que se había perdido tanto tiempo esperando a poder descargar que no se recogía el container, que son 5 días más, de manera que está la mercancía en una parte del mundo y los containers en otra parte del mundo, ¿no? Todo eso se ha ido regularizando y ahora lo que va a pasar es que se fabricaron millones de containers también en China y los vamos a ver aparcados hasta en las carreteras, ¿no? Esa parte está resuelta. El problema hoy está en los aviones. En cuanto al transporte por camión, era más un tema de folclore aquí, ¿no? Quienes lo tienen muy mal han sido los ingleses, porque con el Brexit echaron a todos los choferes de camión, los devolvieron a Polonia y se encontraron con una carestía de conductores importante. No ha habido reposición de conductores por las autoescuelas cerradas, no ha habido... hay una legislación cada vez más estricta en términos de tests, retests, volver a la escuela, no sé qué, y luego, para arreglarlo todo, bueno, hay también la necesidad de invertir en una generación de camiones
que es prohibitiva, que son camiones híbridos y camiones que van hacia eléctricos, etcétera, que es demencialmente cara para un profesional, para un pequeño profesional es de olvidarse. Y luego hay otro tema más, y es el de ahora mismo, es que no puedes, yo cuando entro en el taxi casi me tengo que bajar del taxi, porque lo primero que te dicen es, ¿sabe qué me ha costado el depósito hoy? Porque es que están pagando por el litro de gasóleo hoy 2 euros, ¿no? Entonces es que el gasóleo de los camiones es otra cosa, pero es una cantidad que es prohibitiva, entonces es totalmente disuasoria de la profesión y totalmente disuasoria de los contratos a largo, porque ¿quién quiere hacer un contrato a largo en una historia de estas, ¿no? O sea, con estas condiciones. Y otro tema que aparece, y con este cerraríamos las preguntas, ese de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es es verdad que hay una parte que ya has comentado, más ligada a los aspectos energéticos, pero desde el punto de vista de consumidor, ¿realmente crees que se produce claramente un cambio que va a afectar de verdad al consumo, por el que se va a estar dispuesto a pagar más por los productos que tengan ese componente o ese tributo de sostenibilidad? Mira, 3 cosas. La primera es que el consumidor está pero confundidísimo con todos los temas de sostenibilidad, ¿no? Porque realmente piensa de una manera y actúa de otra diametralmente opuesta y la mayoría de las veces, ¿no? Señala que quiere pagar, pero luego no paga. Dice que recicla, pero luego no devuelve toda la mercancía que se compra 7 veces la mercancía que necesita y devuelve 6 veces la mercancía porque ha convertido su dormitorio en su probador, ¿no? Entonces, hay una enorme confusión en todo este tipo de temas. Yo creo que hay que seguir pero hay que ser también un poco pragmático con la capacidad que tienen las empresas ahora de abordar todo lo que se les pide en la situación en la que están, ¿no? Entonces, quizá hay que piano, ¿no? O sea, bajar un poco la presión para que, pues hombre, con todo y seguir en marcha, porque sí que se está adelantando, pues se pueda informar mejor y adaptar más lo que se entrega a la realidad, ¿no? Y no a la aspiración. Oye, pues muchísimas gracias, José Luis. Yo lo comentaba en la introducción de la sesión, ¿no? Llevamos ya muchos años colaborando y precisamente con un objetivo de hacer reflexiones profundas sobre los cambios y los impactos que tiene en nuestra industria. Yo creo que el track record es excelente, acuérdate desde las claves de la innovación y cómo poner en valor la innovación para hacer crecer en las categorías o hablar de cómo realmente en otras situaciones de crisis no podíamos enfocar la competencia solo en nuestro sector, en la naturaleza del gasto dio una visión de la cuota de bolsillo, de cartera real y de cómo algunas formas pues nuestros competidores no estaban solo en tus categorías. Lo hemos ido viendo a lo largo de los diferentes estudios. Lo que pretendemos con esta reflexión es precisamente introducir todos los elementos para que las empresas y también la sociedad lo puedan reflexionar, y creo que con este libro pues vamos a dar muchas posibilidades también de reflexionar y analizar cada uno en su entorno y en su sector cuál es el impacto. Muchísimas gracias y gracias a todos los que habéis seguido con seguro interés esta sesión. Muchas gracias. Bueno. Y ya sabéis, este es el libro. Muchísimas gracias también al equipo que lo ha hecho posible, a José Luis, a Rosa Galende, que lógicamente es la que le pone no solo la calidad en la edición, sino también el cariño que está entre las líneas por aquí, y seguro que os va a encantar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.